En la cena familiar, mi hermana se burló, nadie te quiere. Mis padres rieron. Comí mi pastel y me fui. 3 semanas después, una llamada, tu familia tiene problemas. Respondí suave, lo sé. Mi nombre es Emily Harper. Tengo 31 años y volver a casa nunca ha sido sencillo para mí. Aquella noche regresé para la cena de cumpleaños de mi madre. Me dije a mí misma que todo saldría bien, que era solo una comida y que podría sonreír durante toda la velada como siempre lo había hecho. Incluso traje su pastel favorito, el de esa pequeña pastelería en el centro donde la fila da la vuelta a la manzana antes del amanecer. Lo llevé adentro, lo coloqué con cuidado sobre la mesa y tomé asiento con la silenciosa esperanza de que, tal vez, solo tal vez, esta vez fuera diferente. La habitación era cálida al principio, llena de conversación, voces familiares, ritmos familiares. Entonces, sin previo aviso ni vacilación, mi hermana mayor, Madison, empujó su silla ligeramente hacia atrás, me miró desde el otro lado de la mesa y dijo con una claridad suave, como si lo hubiera ensayado. En realidad, a nadie de los que estamos aquí le caes bien siquiera. Hubo un momento en el que el tiempo debería haberse detenido, en el que alguien debería haber jadeado o objetado, o al menos haber parecido confundido. En cambio, vi cómo las comisuras de los labios de mis padres se curvaban de una manera que me decía que conocían esas palabras mucho antes de que fueran pronunciadas. Fue una confirmación silenciosa de algo que siempre había sentido, pero que nunca quise creer. No me defendí. No exigí una explicación. Mis manos estaban firmes mientras cortaba un último bocado de pastel, me lo llevaba a la boca, saboreaba la dulzura y dejaba el tenedor. Les dije que disfrutaran el resto de la noche y salí por la puerta principal sin mirar atrás ni una sola vez. 3 semanas después, recibí una llamada. La voz al otro lado era apresurada, temerosa, diciéndome que mi familia estaba en graves problemas. Respondí suavemente, lo sé. Antes de continuar, dime esto, si fueras tú quien estuviera sentada en esa mesa, ¿qué habrías hecho? Y también, ¿estás viendo esto? ¿Desde dónde y a qué hora del día? Quiero saber hasta dónde viaja esta historia. Unos años antes de esa noche, el cambio en nuestra familia comenzó gradualmente, casi en silencio, como una puerta que se cierra centímetro a centímetro. Yo trabajaba de manera constante, ascendiendo en mi campo, construyendo una vida que se sentía estable, aunque fuera mayormente tranquila y privada. Al mismo tiempo, mi hermana Madison intentaba averiguar qué dirección quería darle a su vida. Pasaba de una idea a otra, cada una comenzaba con entusiasmo y terminaba en agotamiento. Pero nuestros padres siempre hablaban de ella con una especie de insistencia esperanzada, como si el siguiente plan fuera ciertamente el que transformaría todo. Una tarde, recibí una llamada de mi madre, Susan. Su voz tenía ese tono ligero y persuasivo que usaba cuando ya había tomado una decisión y solo necesitaba que yo estuviera de acuerdo. Dijo que la familia había estado discutiendo una nueva oportunidad para Madison, algo con más estabilidad y sentido de propósito. Me dijo que habían encontrado un local en el centro que sería perfecto para una pequeña cafetería, algo encantador, algo que podría convertirse en un cálido lugar de reunión para el vecindario. Recuerdo que dijo que Madison solo necesitaba una oportunidad para demostrar su valía, que todo lo que requería era que alguien creyera en ella como se supone que debe hacerlo la familia. Cuando pregunté cómo estaba yo involucrada, mi madre explicó que el préstamo bancario sería más fácil de asegurar si estaba a mi nombre. Habló de ello como si fuera un paso lógico, algo simple y razonable. Mi padre, Robert, se hizo eco de su sentimiento, diciendo que las familias deben apoyarse mutuamente, especialmente las hermanas. No había acusación en su tono, pero el mensaje era claro, si me negaba, sería yo quien interrumpiera la unidad que tanto valoraban. Dudé, no porque desconfiara completamente de Madison, sino porque entendía el peso de la responsabilidad que me pedían cargar. Aún así, quería paz en la familia. Quería ser un apoyo. Así que acepté firmar los papeles del préstamo y proporcionar la base financiera para la cafetería. Firmamos los documentos una semana después y recuerdo a Madison abrazándome con una sonrisa brillante, agradeciéndome con una emoción que en ese momento parecía sincera. La cafetería abrió unos meses después. Tenía luces cálidas, una barra de espresso pulida y estantes llenos de pequeñas plantas en macetas que Madison decía que hacían que el espacio se sintiera vivo.
Ella asumió el papel de gerente, saludaba a los clientes, diseñaba menús y curaba la atmósfera. Yo trabajaba tras bambalinas manejando facturas, negociando contratos con proveedores y verificando que los pagos del préstamo fueran constantes. No me importaba permanecer invisible. Me gustaba saber que las cosas funcionaban bien porque yo me aseguraba de que así fuera. Al principio, había una sensación de logro compartido. Nuestros padres elogiaban a Madison por su iniciativa, su creatividad y su determinación para construir algo significativo. Me alegraba por ella, incluso cuando mi contribución no se mencionaba. Me decía a mí misma que el objetivo de ayudar a la familia no era ser reconocida, sino asegurar el éxito de las personas que te importan. Creía eso profundamente. Con el tiempo, la cafetería ganó una base de clientes pequeña pero leal. A la gente del vecindario le gustaba el ambiente, las bebidas y la forma en que Madison recordaba sus nombres. Vi crecer su confianza cada semana. La vi adueñarse del lugar con un enfoque que nunca había visto en ella antes. Me dio esperanzas de que las cosas finalmente se estuvieran asentando en algo saludable y equilibrado para todos nosotros. Pero lo que no entendía entonces era cuán rápido puede desvanecerse la gratitud cuando la gente comienza a creer que lo que se les dio siempre fue suyo para empezar. El cambio ocurrió lentamente al principio, demasiado sutil para nombrarlo. No lo sabía aún, pero los cimientos de todo lo que seguiría ya se habían colocado. Pasaron 3 meses y la cafetería ya no era el experimento tranquilo e incierto que había sido al principio. La fila de la mañana se formaba incluso antes de que abrieran las puertas, una fila de caras familiares que habían hecho de nuestro lugar parte de su rutina. Los estudiantes se quedaban durante las tardes, escribiendo, charlando, bebiendo café helado que goteaba condensación sobre las mesas. El sonido constante de la conversación y el suave zumbido de la máquina de espresso se mezclaban en algo que alguna vez pensé que era prueba de que habíamos construido algo significativo. Madison estaba en el centro de esa atmósfera. Se movía detrás del mostrador con una facilidad practicada, saludando a los clientes por su nombre, preguntando por su día, recordando pequeñas historias que habían mencionado una vez. Podía ver cómo la gente gravitaba hacia ella. La veían como el corazón de la cafetería, la persona que hacía que el espacio se sintiera cálido. Mientras tanto, yo trabajaba en el pequeño escritorio en el pasillo trasero, equilibrando las facturas de los proveedores, llenando la nómina, verificando las cantidades de los pedidos para la semana siguiente. El tipo de trabajo que no tiene audiencia y no recibe aplausos. Pero sin él, el lugar colapsaría en días. Al principio, creía que ambas entendíamos que nuestros roles, aunque diferentes, eran igualmente valiosos. Pero la narrativa comenzó a cambiar tan lentamente que casi me perdí el momento en que se transformó. Cuando los clientes felicitaban a la cafetería, Madison sonreía como si cada parte de ella hubiera brotado de sus manos solamente. Dejó de reconocer las noches que pasamos planeando, las hojas de cálculo, el préstamo firmado bajo mi nombre. Me dije a mí misma que no era importante quién recibía el crédito siempre y cuando estuviéramos estables. Era más fácil creer eso que enfrentar lo que estaba sucediendo. Mamá, Susan, comenzó a visitar con más frecuencia. Se sentaba cerca del mostrador hablando con los clientes, descansando su mano en el brazo de Madison de una manera que sugería admiración y orgullo maternal. La escuché describir la cafetería como algo que Madison construyó desde cero. Cuando alguien miraba hacia mí, mamá se reía y decía a la ligera que yo solo estaba ayudando cuando tenía tiempo, como si mi participación fuera opcional, casual, periférica. La primera vez que escuché eso, algo en mi pecho se tensó. Miré a Madison, esperando que corrigiera la historia para incluirme en la realidad que ambas vivíamos. Pero Madison mantuvo sus ojos en el espumador de leche, sonriendo cortésmente, aceptando el elogio sin dudarlo. Eligió la versión de la historia donde yo no importaba. Papá, Robert, adoptó la misma narrativa poco después. Cuando los familiares o vecinos preguntaban sobre la cafetería, elogiaba la determinación y creatividad de Madison. Hablaba de su visión y su liderazgo. Yo escuchaba en silencio cada vez, preguntándome si habían olvidado el estado de cuenta del préstamo que todavía llegaba dirigido a mí cada mes. Los pagos salían de mi cuenta. El riesgo descansaba en mi futuro. Pero nada de eso encontró su camino en su relato. Con el tiempo, las decisiones comenzaron a tomarse sin mí. Madison ajustó el menú, redecoró el área de asientos,
cambió proveedores, y yo solo me enteraba de estos cambios cuando veía los resultados por mí misma. Cuando intentaba preguntar por qué, la expresión de Madison cambiaba a algo frío y distante, como si mis preguntas fueran una intrusión en lugar de una expectativa razonable. Me di cuenta de que ella ya no me veía como parte de la cafetería, aunque yo fuera quien había hecho posible su existencia. No hubo discusiones, ni confrontación abierta, solo un proceso silencioso de ser reemplazada en un espacio que yo había ayudado a crear. Me encontraba caminando por la cafetería algunos días sintiéndome como una visitante, alguien que era tolerada pero ya no incluida. Comencé a entender que la exclusión envuelta en cortesía duele de una manera que la crueldad abierta nunca podría. Pasaron 6 meses antes de que me diera cuenta de cuánto había crecido la distancia. La cafetería seguía prosperando, atrayendo a una multitud constante de las cuadras vecinas y del colegio comunitario cercano. Madison se comportaba con una nueva confianza, casi teatral. Caminaba con la barbilla ligeramente levantada, sus movimientos deliberados, como si todos en la habitación la estuvieran mirando y admirando, y a menudo lo hacían. Una tarde, pasé por la floristería de al lado para recoger un pequeño arreglo para uno de nuestros clientes habituales que acababa de graduarse. La dueña de la tienda, la señora Higgins, me sonrió con una calidez que usualmente agradecía, pero ese día su expresión cambió a algo vacilante. Bajó la voz mientras me entregaba el ramo. Dijo que Madison había estado diciendo a los clientes y dueños de tiendas cercanas que yo solo había firmado algunos papeles y que no tenía parte real en el éxito de la cafetería. La señora Higgins trató de suavizar el impacto, diciendo que asumía que era solo charla casual, pero las palabras se asentaron en mi estómago como algo pesado y frío. Más tarde esa semana, mi mejor amiga Sara pasó por mi apartamento después de su turno. Había escuchado lo mismo de 2 clientes habituales que nos visitaban a menudo. Repitieron el fraseo de Madison casi palabra por palabra. Escuché en silencio mientras Sara hablaba, y pude ver la frustración en sus ojos mientras intentaba defenderme, como si importara frente a la historia que Madison estaba decidida a contar. Le agradecí por decírmelo, aunque todavía no sabía qué hacer con la información. Necesitaba tiempo para entender por qué Madison quería no solo el crédito, sino mi eliminación total. La respuesta se reveló en la cena de cumpleaños de mamá. Nos reunimos en la casa de mis padres, el mismo comedor donde habíamos celebrado cada festividad de mi infancia. La mesa estaba puesta bellamente con velas, cubiertos pulidos y un pastel colocado en el centro. Traje un regalo, algo considerado, algo que mostraba atención. Madison llegó con un ramo casi del tamaño de un árbol pequeño envuelto en cintas dramáticas. Mamá aplaudió y abrazó a Madison como si saludara a una celebridad amada. Papá asintió con aprobación desde su asiento, ya sirviéndole a Madison una copa de vino. Durante la cena, las conversaciones giraron en torno a la cafetería. Mamá elogió el trabajo duro y el liderazgo de Madison, repitiendo el mismo tono que había escuchado en la cafetería semanas antes. El patrón era familiar ahora. Cuando alguien se volteaba para incluirme, Madison hablaba a la ligera, como aclarando un malentendido inofensivo. Decía que yo simplemente había manejado unos pocos papeles porque me gusta sentirme útil. Su voz era suave, agradable, casi cariñosa. La habitación se rió suavemente, aceptando la narrativa porque era fácil y conveniente. La miré sin responder porque cualquier defensa que ofreciera sería descartada como amargura. Entonces sucedió. Madison se recostó en su silla, descansando su copa de vino casualmente entre sus dedos, y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En realidad, a nadie de los que estamos aquí le caes bien siquiera. La habitación se congeló por un respiro antes de que mis padres se rieran. No ruidosamente, no cruelmente, sino con una familiaridad que me dijo que no era la primera vez que lo habían pensado. Era simplemente la primera vez que alguien lo decía en voz alta. El sonido de su risa se sintió como una confirmación de algo que había sospechado, pero nunca me permití creer. No pregunté por qué. No discutí. No intenté explicar mi lugar en la historia de nuestra familia o de la cafetería. Simplemente tomé el último bocado de pastel en mi plato, sin saborear casi nada, y me puse de pie. Mi silla hizo un pequeño sonido contra el piso de madera, silencioso pero definitivo. Le deseé a mamá un feliz cumpleaños, mi voz firme y tranquila. Luego me fui.
La casa permaneció llena de risas detrás de mí, pero algo en mí se había cerrado. Hay momentos en que el amor termina no con gritos, sino con silencio. Pasaron 2 semanas después de esa cena. El silencio entre nosotros no se discutió, pero estaba allí, sentado debajo de cada conversación, cada mensaje de texto de mi madre que terminaba en un emoji de corazón. Cada comentario casual que mi padre hacía pretendiendo que nada había pasado. Continué trabajando en mi empleo durante el día y manejando las finanzas de la cafetería por la noche como siempre lo había hecho, porque incluso después de todo, todavía quería creer que la situación podía salvarse si simplemente me mantenía constante y madura al respecto. Era un intento silencioso de paz, incluso si nadie más parecía interesado en mantenerla. Una noche, mientras actualizaba las hojas de gastos mensuales, noté una discrepancia. Los números no estaban exageradamente mal, no lo suficientemente dramáticos como para alertar de inmediato a alguien que no conociera el ritmo de la cafetería, pero yo había construido cada parte del sistema de presupuesto yo misma, así que la inconsistencia me pareció ruidosa. Compras categorizadas vagamente, cargos que no coincidían con los patrones de los proveedores y un retiro constante de pequeñas cantidades que se acumulaban en algo inconfundible con el tiempo. Revisé los estados de cuenta de meses anteriores, alineando cada entrada, y el patrón se repitió con incómoda claridad. Los ingresos de la cafetería estaban siendo utilizados para gastos que no tenían nada que ver con las operaciones comerciales. Citas de peluquería, boutiques de ropa, un cargo de escapada de fin de semana, todo vinculado a Madison. No la confronté de inmediato. Me senté con ello, dejando que la decepción se moviera a través de mi pecho lentamente, porque reaccionar con ira solo reforzaría la narrativa que ella había creado sobre que yo era difícil y desagradecida. En cambio, fui a la única persona que debería haberse preocupado por la justicia, mi madre, Susan. Le pregunté si sabía que Madison había estado usando fondos comerciales para compras personales. Por un momento, hubo silencio. Luego se ajustó las gafas y dijo que yo estaba leyendo demasiado entre líneas, que dirigir un negocio venía con pequeñas conveniencias y que no debería hacer que Madison se sintiera avergonzada o sin apoyo. Cuando se lo mencioné a mi padre, Robert, más tarde esa semana, esperando al menos neutralidad, suspiró como si yo estuviera creando problemas innecesarios. Me dijo que estaba convirtiendo algo pequeño en algo dramático, y que la familia no debería llevar la cuenta. Su tono era definitivo, del tipo que señalaba que la conversación ya había sido decidida antes de que yo entrara en ella. Su apoyo a Madison no era ruidoso ni hostil, pero era absoluto, y aterrizó con más peso que cualquier insulto directo podría haber tenido. Me di cuenta entonces de que había pasado años tratando de ganar una posición en una dinámica familiar que se negaba a evolucionar. No querían justicia. Querían conveniencia. Había sido útil cuando firmé los contratos, cuando manejé los documentos legales, cuando me aseguré silenciosamente de que las facturas se pagaran a tiempo. Pero ahora que la cafetería funcionaba sin problemas y Madison había encontrado un papel que la hacía sentir admirada, mi parte estaba destinada a desvanecerse en el fondo nuevamente. Se suponía que yo debía desaparecer. Así que dejé de explicar. Dejé de esperar que alguien en la casa entendiera la posición en la que me habían puesto. Comencé a reunir documentos, estados de cuenta, registros de comunicación, todo lo que probaba que mi papel no solo era legítimo sino esencial. Hablé con un abogado, no por ira, sino por claridad. La cafetería estaba legalmente bajo mi nombre, y el rastro financiero confirmaba dónde se habían cruzado los límites. No anuncié lo que planeaba hacer. Simplemente me preparé en silencio, constantemente y sin disculpas. La línea ya se había trazado. Finalmente estaba eligiendo de qué lado de ella pararme. Una mañana de fin de semana, el aire se sentía inusualmente quieto, como si el día mismo entendiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Llegué a la cafetería antes del horario de apertura sosteniendo una carpeta que contenía todo lo que había reunido silenciosamente durante las semanas anteriores. Madison ya estaba adentro ajustando los expositores y tarareando para sí misma, completamente inconsciente de que la dinámica en la que se había sentido tan cómoda estaba a punto de cambiar de una manera que no podía controlar. Me senté en una de las mesas y le pedí que se uniera a mí por un momento, usando un tono que no invitaba a discusión ni demora. Ella dudó, pero finalmente se sentó frente a mí, su expresión abierta y relajada, la expresión de alguien que creía que ya había ganado.
Deslicé los documentos hacia ella, explicando con claridad lenta y deliberada que estaba retirando mi apoyo financiero y revocando su acceso a las cuentas comerciales. La estructura de propiedad, las responsabilidades legales y la autoridad operativa estaban descritas claramente en esos papeles. La cara de Madison cambió de una manera que nunca había visto antes. La confianza que llevaba como una segunda piel comenzó a fracturarse. Buscó justificaciones, excusas, apelaciones emocionales, cualquier cosa para restaurar el desequilibrio que la había favorecido durante tanto tiempo. Su voz se elevó, pero la mía no. Le dije que la decisión era definitiva, que se basaba en el uso indebido documentado de fondos comerciales y que ya había consultado a un asesor legal. En una hora, mamá y papá llegaron, convocados por las llamadas frenéticas de Madison. Mamá entró primero con los ojos ya húmedos, insistiendo en que esta situación era simplemente un malentendido entre hermanas que podría resolverse si yo simplemente suavizara mi postura. Sostuvo mis manos y suplicó con voz temblorosa, repitiendo que la familia era más importante que cualquier contrato o estado de cuenta bancario. Escuché, pero no me doblegué. Cuando le recordé los meses de advertencias ignoradas y la forma en que mis preocupaciones fueron descartadas, miró hacia otro lado, reacia a reconocer el papel que había jugado en dejar que la situación se profundizara. La reacción de papá fue más aguda. Me acusó de destrozar a la familia, de elegir el orgullo sobre la unidad. Su tono llevaba una decepción tan practicada que casi sonaba sincera. Sin embargo, debajo de sus palabras, reconocí algo más: miedo. Siempre había sido yo quien manejaba silenciosamente las responsabilidades poco glamorosas, la que se aseguraba de que los cimientos no se derrumbaran. Sin mí en esa posición, la estructura en la que confiaban era vulnerable. No levanté la voz, ni traté de justificar mi decisión más allá. Simplemente declaré que si la unidad familiar dependía de mi silencio y explotación, entonces nunca fue unidad para empezar. Cuando se dieron cuenta de que mi resolución no se iba a romper, la conversación se desmoronó. Mamá lloró. Papá caminaba de un lado a otro. Madison me miraba como si hubiera deshecho su vida. Nadie reconoció las decisiones que habían llevado a este momento. Nadie asumió la responsabilidad. Simplemente reaccionaron a las consecuencias. Para el lunes, Madison ya no tenía acceso a los fondos de la cafetería ni a los sistemas administrativos. El negocio se estancó casi de inmediato. Los proveedores llamaron, los pagos no se procesaron, los horarios no se pudieron mantener. Los clientes notaron el desorden y la atmósfera una vez animada se atenuó. No lo celebré. Simplemente lo observé, el resultado directo de una estructura que había confiado en mi trabajo invisible, ahora revelado por la ausencia del mismo. No hubo una confrontación dramática, ni un intercambio final de palabras crueles, ni sensación de triunfo, solo claridad. Había trazado el límite. Estaba parada de mi lado, y no había vuelta atrás. Pasaron unas pocas semanas. El ritmo del pueblo continuó, como si nada monumental hubiera ocurrido, pero comenzaron a surgir cambios sutiles. Yo ya no visitaba la cafetería cada noche. Las cuentas financieras ya no se estabilizaban silenciosamente en segundo plano. Los sistemas que había construido y mantenido no se manejaban solos. Al principio, fueron simplemente pagos atrasados. Los proveedores que alguna vez habían sido flexibles comenzaron a llamar con más frecuencia, dejando recordatorios firmes en lugar de chequeos amistosos. Los pedidos de suministros simples se retrasaban o no coincidían. Las máquinas que requerían servicio programado comenzaron a fallar. Estas interrupciones podrían haber parecido coincidencias para un extraño, pero para alguien que entendía la columna vertebral operativa, la causa era inconfundible. La cafetería siempre había dependido de una estructura que nadie más se había tomado el tiempo de aprender. Sin esa estructura, el ritmo del declive se aceleró. Los clientes también notaron cambios. El ambiente, antes cálido, se sentía disperso, desenfocado. Madison trató de compensar con entusiasmo, publicando mensajes promocionales y hablando en voz alta a los visitantes como si el volumen pudiera reemplazar la estabilidad. Pero la reputación en las comunidades de pueblos pequeños tiende a moverse silenciosa y rápidamente, moldeada no por anuncios, sino por la consistencia. Cuando la consistencia desapareció, también lo hizo la confianza.
Escuché a través de los canales habituales que el tráfico de clientes había disminuido considerablemente. Las sillas permanecían vacías durante las horas que antes bullían de conversación y movimiento. La energía había cambiado y todos podían sentirlo. Mamá y papá no me hablaron directamente sobre el declive. En cambio, recibí mensajes fragmentados tejidos en tonos casuales, casi ensayados. Comentarios sobre cómo los negocios pasan por fases o cómo los miembros de la familia deben apoyarse mutuamente, especialmente durante tiempos difíciles, cada uno entregado como si la historia no hubiera sucedido exactamente como sucedió. Su versión de los eventos reescribía la causa y el efecto. En su narrativa, mi decisión de retirar el apoyo vino primero, y el colapso financiero fue simplemente la consecuencia de mi falta de voluntad para sacrificarme más. La verdad, sin embargo, era clara para cualquiera dispuesto a examinarla. El colapso había comenzado mucho antes de que yo diera un paso atrás. Había comenzado en el momento en que mi trabajo se dio por sentado. Una tarde, Sara me visitó. Su papel en mi vida nunca había sido resolver problemas, sino reflejar claridad cuando necesitaba poner los pies en la tierra. No llegó con dramatismo ni urgencia. Simplemente tocó, entró y se sentó con el tipo de silencio que respeta la presencia en lugar de apresurarse a llenarla. Después de unos minutos, me dijo algo que ya había sospechado. Madison había estado diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que yo la había abandonado, que estaba celosa, que era mezquina y vengativa. La historia no era original. Se basaba en viejas suposiciones y sesgos emocionales familiares. Sara observó mi cara cuidadosamente, esperando ver si las palabras me inquietaban. No lo hicieron. La verdad no necesitaba defensa. En otra semana, la cafetería cerró. No hubo anuncio. Simplemente dejó de abrir sus puertas. Las ventanas permanecieron oscuras durante las horas que una vez tuvieron luz. El letrero en el frente permaneció en su lugar, pero la ausencia detrás de él decía todo lo que necesitaba decirse. El pueblo no estalló en chismes o espectáculo. Simplemente se ajustó y continuó. La caída de una estructura construida sobre terreno irregular rara vez hace ruido cuando colapsa. Se asienta. Durante este tiempo, hice mis propios preparativos. Encontré un pequeño apartamento 2 pueblos más allá, más cerca de mi trabajo, más tranquilo, con luz matutina que se filtraba suavemente a través de cortinas de lino. Empaqué mis pertenencias lentamente, intencionalmente, no con la urgencia de escapar, sino con la certeza de la transición. No hubo despedidas dramáticas. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie intentó detenerme. Me fui con lo que siempre había sido mío, mi firmeza, mi claridad y el entendimiento de que la paz es algo que uno elige, no algo que uno espera que se le dé. El tiempo avanzó con una especie de firmeza suave, no marcada por hitos dramáticos, sino por el lento asentamiento de mi propia respiración. En el nuevo apartamento, las mañanas eran tranquilas, excepto por el suave zumbido del calentador y los sonidos apagados de un vecindario despertando a su propio ritmo. Arreglé el espacio con cuidado. Elegí dónde debía ir cada mueble, no por apego a los objetos, sino por el deseo de crear una vida moldeada enteramente por mis propias decisiones. En un pequeño estante cerca de la ventana, coloqué un artículo con especial cuidado, una pequeña tarjeta pintada que Riley me había dado hace años. Ella era mucho más joven entonces, todavía llena de la suavidad que precede a la comparación y la jerarquía. La tarjeta mostraba un cielo con nubes de acuarela desiguales y una sola línea de texto escrita con su cuidadosa letra, para Emily, porque tú siempre haces que las cosas mejoren. La pintura se había desvanecido en algunos lugares, los bordes estaban ligeramente curvados, pero conservaba una calidez intacta por los eventos que siguieron. Me recordaba que no cada momento en esa casa estaba definido por el conflicto. Había habido risas, comidas compartidas en tardes ordinarias, pequeñas bondades. Esos recuerdos no excusaban lo que vino después, pero existían junto a ello. Las relaciones humanas rara vez son historias singulares. Son capas compuestas de ternura y daño, lealtad y ceguera, esfuerzo y negligencia. Mantuve la tarjeta donde la luz del sol pudiera tocarla, no para aferrarme al pasado, sino para honrar las partes de mí misma que habían sido genuinas, pacientes y generosas. No me arrepentía de amar a mi familia. El arrepentimiento yacía solo en cuanto tiempo permití que el amor reemplazara los límites.
Pensé a menudo en lo que significa la responsabilidad, particularmente en relación con las personas que comparten nuestra historia. Hay un tipo de responsabilidad que nutre la conexión construida sobre el cuidado mutuo y el respeto. Hay otro tipo que consume, esperando que una persona sostenga el peso de la comodidad de todos los demás. Durante muchos años, confundí la segunda con la primera. Creía que la resistencia era prueba de amor, que si me quedaba el tiempo suficiente, daba lo suficiente, intentaba lo suficiente, el equilibrio algún día se corregiría por sí mismo. Pero algunas estructuras no están construidas para equilibrarse. Algunas personas prefieren la comodidad del silencio de otra persona en lugar de la incomodidad de la autorreflexión. Irme no fue el momento en que abandoné a mi familia. Fue el momento en que dejé de abandonarme a mí misma. La vida en el nuevo pueblo se desarrolló con una facilidad que me sorprendió. Aprendí el ritmo del mercado local, elegí nuevos granos de café de un vendedor que contaba historias sobre cada tueste, caminé por senderos que se curvaban a lo largo de la orilla del río y permití que mi mundo se expandiera más allá de las paredes de lo que una vez creí que tenía que soportar. No fui feliz todos los días. La curación no se mueve en líneas rectas, pero había espacio para respirar, y eso era suficiente para comenzar. Los límites no son una forma de egoísmo, ni son un rechazo al amor. Son un reconocimiento del valor personal y el entendimiento de que el cuidado no puede existir sin respeto mutuo. Nadie tiene derecho a exigir tu silencio, tu trabajo o tu perdón simplemente porque son familia. Proteger tu bienestar no disminuye el amor que has dado. Te permite elegir relaciones que sean saludables, recíprocas y humanas.